Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí, un día más, y hoy, tal y como prometí, tal y como reflejó la encuesta que os hice en los historiales de YouTube, ha ganado los seres intermedios. Pero hoy ya hablé en su momento de los seres intermedios, ya hablé de lo que el libro Durantia dice acerca de estos seres, pero hoy vamos a intentar enfatizar un poco en la existencia de estos seres y sobre todo en el repaso cultural, en el repaso histórico de la posibilidad de cómo estos seres han ido cabalgando a través de la historia en diferentes culturas y cómo las diferentes culturas, las diferentes civilizaciones los han ido nombrando. Hoy vamos a hablar de los seres intermedios a través de la historia. Desde la noche de los tiempos, cientos, si no miles de culturas y civilizaciones han hablado o se han referido a través de mitos y leyendas acerca de unos particulares seres que han ido personificando diferentes aspectos y criaturas de la mitología popular, siendo en todos los casos lo mismo, lo que el libro de Urantia menciona como seres intermedios. Como ya expliqué en un anterior vídeo, la información de Urantia asegura que la mayoría de los mundos habitados en el universo albergan uno o más grupos de seres singulares, que existen en un nivel de actividad situado aproximadamente a medio camino entre los mortales de ese planeta y el de las órdenes angélicas. Por ello, son llamados criaturas intermedias. También dictamina que en la Tierra existieron y existen dos clases diferentes de seres intermedios, los primarios y los secundarios, los primeros más espirituales y los segundos más físicos. El cuerpo primario, mucho más antiguo, creado en los tiempos de los 100 de Caligastian, y el secundario, engendrado en los tiempos de Adán y Eva. La rebelión en sí causó cientos de estragos en los comportamientos de ambos grupos de intermedios, y eso y sus capacidades extraordinarias generaron millones de leyendas y subhistorias, algunas de ellas para nada favorables. Pero ¿qué nos dice la historia de los seres intermedios? Haciendo una exhaustiva investigación, podemos detenernos en los famosos y peculiares demons. Según sabemos, los demos son algo más que un concepto de la mitología y religión griegas, cuyo significado puede ser diferente según el contexto que aparezca. En los textos de Homero habitualmente tenían el significado de una divinidad intermedia. Cuando se aplicaba a la vida de un hombre o una mujer, equivalían a la fortuna, a la suerte o poseer un genio protector. Para Hesíodo, los hombres de la Edad de Oro se habían convertido por voluntad de Zeus en démones que protegían a los mortales. Los pitagóricos distinguían entre dioses, démones, héroes y hombres. Más tarde, Platón, en su relato El banquete, definió a un demon como un ser intermedio entre los mortales e inmortales, puesto que tenían la capacidad para transmitir los asuntos de los mortales a los dioses. Pero esta no es la única referencia a estos extraordinarios seres, puesto que en la mitología semítica y posteriormente en el Islam hay un nombre que no pasa desapercibido para nadie: los jinn. El jinn, o genio, es un ser fantástico que por lo general son invisibles, aunque en algunos momentos, si lo desean, pueden aparecerse o incluso adoptar formas diferentes, ya sean antropomorfas, de plantas o animales, teniendo la capacidad de influir espiritual y mentalmente en el ser humano, tal y como describen multitud de textos antiguos. En la mitología mesopotámica están asociados a lo divino, aunque no pueden considerarse dioses, sino guardianes o seres tutelares de lugares donde los hombres no deberían tener acceso. En las tradiciones más antiguas, los genios eran espíritus, seres con características de duendes y otras criaturas mitológicas elementales de la naturaleza, que pueden, según el talante, atacar o ayudar al ser humano. Por otro lado, en la mitología caldea existían unos seres muy similares, análogos, llamados Igigis o Igigu. Los Igigi eran dioses menores en la literatura antigua mesopotámica. Los Igigi trabajaban para los Anunnakis, cavando zanjas y drenando canales.
Un día, cansados ya de las injusticias de los grandes dioses, se rebelaron, tal y como nos cuentan las leyendas de los poemas épicos como el Enuma Elis y Atrahasis. Tras esto, los Igigis se convirtieron en una especie de demonios o entidades malignas. En el caso del uso lingüístico y enfático del término Igigi, puede traducirse como los vigilantes u observadores. Pero si alguien en toda la historia ha plasmado con mayor lujo de detalles a los seres intermedios, esos son los antiguos pueblos nativos americanos, más concretamente los Cherokee, nombrándolos como Nunyehi. Los Nunyehi, o inmortales, personas que habitaban en cualquier lugar, eran una raza de personas espirituales que vivían en las tierras altas del antiguo país Cherokee. Eran invisibles, exceptuando cuando querían ser vistos, relacionándose también con otros pueblos indios. Les gustaba mucho la música y el baile, ya que los cazadores, a menudo, los escuchaban en las montañas. Pero cuando iban hacia ellos, el sonido cambiaba de lugar, escuchándose detrás, como si no quisieran ser encontrados. También eran amigables y a menudo llevaban a personas perdidas o extraviadas a sus casas. A algunas incluso las conducían a sus moradas para que descansaran y luego los enviaban de regreso a sus aldeas, sanos y salvos. Más de una vez también, cuando los Cherokees fueron atacados o cercados por el enemigo, los Nunyehi habían salido en su defensa, derrotando a sus atacantes. Estas y otras pruebas nos hacen ver que el mundo, que nuestra realidad, no solo está plagado de vida, sino de entidades inteligentes que nos acompañan. Y quién sabe, tal vez en algún momento te hayas cruzado con un demon sin saberlo, o con un Jinn, o con un Nunyehi, o como a mí me gusta llamarlos, seres intermedios. Impresionante, ¿verdad? Pues aquí os he hecho un diminuto, minúsculo, microscópico repaso de la cantidad de referencias que hay a seres que son muy similares entre ellos, ya no solo por condición, sino por historias en sí. Las historias en sí tienen una multitud de semejanzas que no pueden ser otra cosa, nada más que seres intermedios. Aquellos que os habéis leído el libro Durantia sabéis de lo que estoy hablando, porque ahí os hacen un repaso importantísimo, no solo de cómo se crearon ni la función, dijéramos que comparten en este mundo, ¿no? Tanto en los momentos de crisis, en los momentos de, bueno, vosotros lo sabéis, sino también, dijéramos, las diferentes ramas históricas que se han ido creando, ¿no? En base a este tipo de mitologías y sobre todo las facultades o los poderes, entre comillas, que tienen derivados de su creación, ¿no? Dijéramos, del prototipo de creación que son. Y es que es muy curioso porque todos los que os he dicho comparten unas similitudes que son aplastantes. Por ejemplo, os voy a hacer un repaso, ¿vale? Se pueden hacer invisibles, dato muy curioso, todos los que os he repasado y muchos otros también. Pueden manipular a voluntad la materia, algunos son buenos y otros son malos, derivados, como os he dicho, de la rebelión de Lucifer, que otra vez apelo al libro Duranti, para los que lo conozcáis y habréis leído el libro Duranti, sabéis que la rebelión de Lucifer, la cual ya hablé también, hizo grandes estragos entre los seres intermedios, tanto los primarios como los secundarios, que hace esa pequeña distinción en el libro Durantia, teniendo en cuenta las características de uno y otro. Pero bueno, en general en las leyendas se pueden decir como seres intermedios, ¿vale? Lo engloban todo. Pero el libro Durantia sí que hace una separación entre seres intermedios primarios y seres intermedios secundarios. Y como bien sabéis, la rebelión de Lucifer hizo una debacle absoluta tanto en los primarios, sobre todo, como en los secundarios, que los secundarios, hasta que no llegó la fase de Pentecostés, según dice el libro Durantia, iban un poco a su aire. Los había buenos, los había malos, los había regulares y hacían lo que les salía de las narices. Seres que cabalgan entre lo espiritual y lo material, mensajeros, protectores, observadores, los Igigi, la terminología Igigi, que es muy importante, que a mí me dejó cuando lo descubrí impresionado, y viven en lugares apartados, alejados, sagrados, malditos, ¿no? Y es curiosísimo, como digo, porque el libro de Durantia habla de todo esto, habla de este tipo de seres y sobre todo, si vosotros os hacéis un repaso, aparte de lo que yo os he puesto aquí, de los seres intermedios, os hacéis un repaso de las culturas nativoamericanas, que vienen una cantidad de cuentos y una cantidad de información sobre ellos impresionantes, que tienen diferente tipo de
de nombres, tienen, no todos se llaman Nunyeji, ¿vale? Depende, los Cherokees sí los llaman así, y los pies negros también, pero por ejemplo, los navajos los llaman de otra manera. Luego también, por ejemplo, hay también diferentes tipos de jims. La fase del Islam generó toda una biblioteca de cultura acerca de los jinn. De hecho, hay parte del Islam que todavía tiene la creencia en los jinn. Y luego también diferentes culturas europeas que los denominan y los nombran de formas diferentes. Pero básicamente leyéndose las historias, empapándose de lo que es la mitología, que a mí me encanta, es una de las cosas que más fascina, ves que son lo mismo, ves que son los mismos seres. Y tú me dirás, bueno Julio, entonces todo responde a seres intermedios, todo este tipo de criaturas, todo este tipo... No, pero muy probablemente un porcentaje elevado, grande, de cierto tipo de circunstancias que aparecen en las mitologías, incluso en hoy en día, cosas o casos que no se pueden llegar a explicar, a lo mejor tengan que ver con este tipo de criaturas, que como digo, otra vez apelando al libro de Urantia, son criaturas ahora, parte de ellos, que trabajan para lo divino, para la divinidad, para el gobierno del planeta, ¿vale? A nivel espiritual, y realizan un sinfín de trabajos. En la antigüedad era así, parte sí, pero parte no, entonces de ahí también se derivan las leyendas de los súcubos, de los íncubos, de seres extraños que tenían unos ciertos poderes que a la gente aterrorizaba y asustaba, los cambios de forma, que son muy importantes también y que aparecen en el folclore a punta de pala en ese sentido, y en definitiva a mí los seres intermedios creo que no está suficientemente bien estudiado. ¿Por qué? Porque aparte de abarcar otro tipo de leyendas, que no le he incluido aquí, como digo, porque es un repaso muy pequeñito, creo que otras leyendas, dijéramos, concatenadas con estas también tienen que ver con estos seres y que creo que han influido en las culturas espirituales a lo largo de la historia muchísimo. Y a pesar de lo que dicen muchas culturas, para bien. Por ejemplo, uno de los casos más importantes en las culturas, en la cultura, mejor dicho, celta, en los pueblos celtas, como por ejemplo una leyenda que arrastra y que llega hasta nuestros días, es la leyenda de la Encantada, que ya sabréis que yo en su momento en la investigación de campo, que os la dejaré en la descripción o por aquí, no lo sé, bueno, la relacioné directamente con las apariciones marianas, y es muy curioso como la leyenda de la Encantada, que para mí, si lo habéis leído, que es una joven, un espíritu, un ser extraño que se aparece en determinadas circunstancias, bajo diferentes formas, en diferentes lugares, que da mensajes, que ayuda, que no da... Es básicamente lo mismo que os estoy contando allí. Se relaciona directamente con las apariciones marianas, porque muchos lugares de culto de la mitología celta, de las leyendas de la Encantada o otros seres mitológicos, están ligados directamente por proximidad, como bien nos enseñé en la Virgen de la Canaleja, en la investigación, por proximidad se asemejan directamente con las apariciones marianas, y encima están a nada, a 100, 200 metros de distancia de una aparición de la otra, ¿de acuerdo? O sea, es que son casi prácticamente lo mismo. Entonces es muy probable que también las apariciones marianas, la leyenda de la Encantada, todo este tipo de leyendas que son un poco, dijéramos, más próximas a nosotros, ¿es posible que tuvieran que ver con los seres intermedios? Pues muy probablemente tuvieran que ver, y muy probablemente sean lo mismo. Y muy probablemente estos seres, no solo, como he dicho al final del vídeo, no solo a día de hoy se muevan entre nosotros y ejerzan una influencia y ejerzan una serie de trabajos que nosotros desconocemos para lo espiritual, para lo divino, para el gobierno espiritual X, y estén todavía entre nosotros y sigan moviéndose. Lo que pasa es que ahora obviamente tenemos un concepto completamente diferente. Sé lo que me vais a decir. Bueno, Julio, esto empieza a sonar un poco, te has pasado de lo que es la mitología a la realidad en un intervalo de segundos y aquí ya la cosa empieza a flojear. Para mí no. Sé que mucha gente intenta conjugar las herramientas de, dijéramos, lo ortodoxo, lo políticamente correcto, lo científico con este tipo de cosas, y obviamente lo aparta porque no es conjugable, o por lo menos el concepto que tenemos de lo científico, de lo pulcro a nivel investigativo, no casa con todo este tipo de cosas. Pero ahí están las leyendas, y todas hablan exactamente lo mismo. ¿Qué eran todos? Sentimientos del hombre, idealizaciones, de las necesidades de creer a cierto tipo de deidades. Sí, eso está muy bien, pero hay cosas que son importantísimas, y hay que estudiar bien la historia para saber lo que es una locura de un tío a lo que es toda una mitología
y casos con fechas, con nombres de personas que dicen haberse encontrado con este tipo de seres. A mí me parece como mínimo de resaltar. Dicho esto, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No podemos decir nada. Hoy, por ejemplo, he hablado con una amiga, con Sonia, mando un abrazo, del canal de Doble Cuántico de YouTube, que me decía, no hay nada dicho, no hay nada establecido, cada uno tenemos nuestra opinión y no se puede comprobar todo al 100%, ¿de acuerdo? Pues yo pienso que los seres intermedios, el folclore de los seres intermedios y los seres intermedios han generado y siguen generando una actuación en nuestro día a día que nosotros no percibimos y que se siguen moviendo en nuestro entorno, y que además de las posibles similitudes con criaturas feas, duendes, etcétera, etcétera, muy probablemente puedan adoptar, como dicen en muchas leyendas y como dice también el libro Durantia, a través de una serie de capacidades que dominen, unas facultades que tienen, que para nosotros nos parecen poderes mágicos pero no lo son, pueden adoptar forma humana y pueden adoptar diferentes tipos de formas, y gracias a eso a lo mejor ejercer cierto tipo de trabajos que son desconocidos completamente para nosotros. Y quién sabe, en algún momento que te hayan ayudado a alguien en un momento determinado, cuando dices, oh, me siento observado, o todo ese tipo de cosas son cosas muy curiosas, muy determinadas, y que yo, gracias a Dios, por suerte o por desgracia, yo creo que más por lo primero, he podido vivir ciertas circunstancias de estas, y todos tenemos esa sonrisa, ¿no?, de sorna, de sí, bueno, claro, hasta que te pasa. En el momento que te pasa, somos unos cagones todos. Se nos caen las bragas o los calzoncillos al suelo y decimos, hostia, la realidad que estoy viviendo, que no domino, la situación que me pasa, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo esta realidad es posible que sea cierta? Sí, la sugestión, etcétera, etcétera, como digo, veros cuando yo estaba en la Peña de la Mora, cuando estaba en todo eso, porque os vais a impresionar. No digo que eso fuera un ser intermedio, lo que me sucedió en la Peña de la Mora, pero digo que era una situación que muy probablemente tuviera algo de relación con ello. Dicho esto, yo creo en todo este tipo de, no solo de mitología, sino creo que todo es lo mismo. Todo es el halo, la frecuencia, los nombres, da exactamente igual lo que utilices. Todos son lo mismo y todos se refieren a lo mismo, a los seres intermedios primarios. Unos seres que nos han acompañado desde la noche de los tiempos y que muy probablemente sean mucho más autóctonos de lo que nosotros somos de la propia Tierra. Y que están ahí y están constantemente ejerciendo un poder, dijéramos, a espaldas de los seres humanos, a espaldas de la sociedad sin que lo sepamos, para ejercer también un poder benéfico desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Entonces, ahora conectando un poco con la actualidad, os diré que cuando estamos encerrados en casa, todas las atrocidades que pasan en el mundo, todo este tipo de cosas, también pensar que eso es lo que no tenemos muchas veces en nuestro día a día. No pensamos y decir, oh, hay gente que domina el mundo, hay los intereses políticos, económicos, hay gente... El otro día también lo hablaba con un amigo y decimos, siempre hablamos de las negras, ¿no? En plan fichas de ajedrez, ¿no? Siempre hablamos de las negras, del poder mundial, de aquellos que dominan el mundo, de las matanzas, las guerras, ahora con el coronavirus, pitos y flautas. Sí, pero ¿y las blancas? ¿Y las fichas blancas? De eso nunca hablamos. ¿Y si a lo mejor hay un gobierno de blancas? ¿Y si hay un gobierno que trabaja en favor de la humanidad? ¿Y si hay organizaciones que trabajan, o una organización que nosotros desconocemos que trabajan para que los resultados sean buenos? Dirá algún listo, pues deben estar dormidos porque según cómo va la situación, ya, pero es que hacer bien las cosas no siempre es tan fácil, y a lo mejor están ahí, y a lo mejor gracias a esas blancas la cosa no está peor de lo que ya está. Dicho esto, los seres intermedios a través de la historia, gracias por todos vuestros comentarios, gracias por los suscriptores, no sé qué más decir, muchísimas gracias por todo. El próximo vídeo, el próximo sábado, yo estoy hablando de forma anacrónica en ese sentido porque yo estoy haciendo el vídeo antes de subir por lo cual, pero bueno, os voy a hablar como si lo estuvierais viendo vosotros. El próximo sábado voy a subir GOG. Voy a subir el análisis del libro de GOG, que lo voy a dividir, os lo diré en ese vídeo, pero lo voy a decir otra vez, voy a ser pesado. Lo dividiré en dos. GOG, análisis del libro, parte 1, y GOG, análisis de las posibles consecuencias de que GOG cayera. ¿De acuerdo? Un análisis generalizado. Esa segunda parte va a ser brutal. Ya me estoy poniendo a ello, el análisis ya lo tengo hecho del libro, pero la segunda parte va a ser brutal.
Dicho esto, también me habéis comentado algunos que Julio, no me sale cuando estrenas vídeo. Amigos, solo hay dos formas de que cuando yo estreno vídeo os salga. Una es viéndome constantemente todos los vídeos, en el momento que yo estrene os va a salir. Y dos, activando la campanita. La campanita, no solo suscribiros, sino también activar la campanita si queréis que mis vídeos, en el momento que yo los estrene, os salgan en el móvil, en el ordenador, según como lo tengáis, os salga. Porque si no, si por ejemplo saltáis 2 vídeos y no me veis en 2 vídeos o en 3 vídeos, muy probablemente YouTube, por esa manera que tiene de hacer las cosas, esa red neuronal que ahora es, que no es una... lo han cambiado completamente, muy probablemente no os ponga la notificación. Entonces, si queréis que os salga la notificación, darle a la campanita y en el momento que estrene vídeo, a vosotros os saldrán los primeros. Muchísimas gracias, un beso enorme y Mundo Azul crece, la familia de Mundo Azul crece y vosotros sois Mundo Azul.